Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Contacto, una manera de acercarte. Soy el licenciado Héctor Carlos Díaz y hoy quiero tratar con ustedes un tema sumamente importante: autoridad. Ausente sin aviso de muchas situaciones de nuestra vida cotidiana. Las personas con el paso del tiempo han confundido autoridad con castigo, disciplina con castigo. En realidad, las dos cosas se fueron batiendo con el paso del tiempo, y cuando uno piensa en disciplina, generalmente está pensando en castigo, cuando en realidad las dos cosas están bien diferenciadas en todo lo que hacemos. La disciplina es el marco en la que se hacen las cosas, ¿está bien? Y usted, por ejemplo, yo se lo voy a explicar para que usted lo entienda fácil. Por ejemplo, decimos de un atleta: este atleta se disciplinó haciendo esto y ha logrado mejores metas, ¿está bien?, en esto que está haciendo. ¿Qué significa? Que la persona empezó dentro de un método, está desarrollando un método, un algo. Cuando hablamos de disciplina hogareña, la casa está llena de pequeñas leyes. Hay que llegar a esta hora, se apagan las luces, tal hora de televisión, ahora tantas horas de celular o de internet, se come esto, se come aquello, esto sí, esto no. Esas son pequeñas leyes que hacen la disciplina de la casa. ¿Se entiende? Es el método. Castigo es salirse del método. Castigo es salirse del método. Cuando la persona es castigada por salirse del método, lo que se dice es que hay que volverlo a la disciplina. Y ahí de ahí viene el verbo: lo están disciplinando. Y por eso se mezclaron las dos cosas. Disciplina no es lo mismo que castigo. Disciplina es el marco, cuando rayamos la cancha, decimos los viejos. Y castigo es cuando se salieron de esas rayas y había que darle. Fíjese que con el paso del tiempo, la disciplina, el método, y el castigo, que es la falta a ese método, se han ido desdibujando. Las personas cada vez tienen menos disciplina, porque cada vez hay menos método. En las casas cada vez hay menos disciplina, hay menos método. Entonces usted ve casas, hogares, donde cada uno hace lo que le parece. Y después uno intenta castigar al que se sale de la disciplina. Pero más de una vez no hay disciplina alguna, no hay método. En una época nos decían: a tal hora hay que volver a casa. Y eso era una ley. No se podía salirse de esa ley, porque estábamos disciplinados, estábamos viviendo bajo un método. Cuando usted empieza a diluir el método disciplinario, tanto sea usted en lo personal, tanto sea usted en lo familiar, o en lo laboral, en lo comercial, en lo que haga, sin ninguna duda usted va camino a la destrucción de eso, porque no tiene disciplina. En realidad, lo que no tiene es un método. Si no existe el método para entrar a trabajar, para entrar a pensar, para planear, entonces no hay nada. Entonces el fracaso de las personas, el fracaso de la familia, el fracaso de muchas empresas está dado porque no hay un método con el que tienen que trabajar. Entonces siempre se está castigando, siempre se está tratando de corregir en vez de establecer un método correcto. En los tiempos de Jesús pasaba exactamente lo mismo, porque el hombre y su corazón y su forma de pensar y de actuar es exactamente lo mismo a través del tiempo. No ha cambiado el hombre que vivía en los tiempos de Jesús al que vive hoy, a nosotros. No ha cambiado. Y el que vivía 1000 años antes era exactamente igual, pensaba y obraba de la misma manera. Lo que cambia es su entorno, su historia, su ambiente, sus recursos, su tecnología, sin ninguna duda, pero el hombre sigue siendo siempre la misma persona. Cuando miraban a Jesús, veían en él algo extraño, porque él establecía una disciplina, establecía un método. Dice la Escritura que cuando lo veían a Jesús, reconocían lo que enseñaba, porque enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los otros.
Entonces, fíjese usted, la autoridad de Jesús establecía el método de la forma en que él pensaba y decía. Si usted es un amante de la palabra de Dios como yo, va a encontrar montones de pasajes del Nuevo Testamento donde todas las cosas son poner el método. Si usted sigue leyendo las cartas paulinas y los otros autores, lo que están haciendo es poner el método, cómo vivir la vida cristiana, cómo disciplinarse. ¿Está bien? Inclusive habla de aquellos castigos que tienen que pasar cuando alguien se sale del método. Método y castigo. Disciplina y castigo. Entonces muchas personas pueden decir, bueno, entonces lo que tenemos que hacer es apretar más las tuercas, que esto no pase, hacer que esto sea más duro, más fuerte. No, mi querida. Lo que hay que volver a hacer es pensar en qué método queremos vivir. Bajo qué disciplina estamos capaces, somos capaces de organizarnos para salir adelante. Muchas personas dicen, mire, mi hijo es un desobediente, no logro que me haga caso. No, en realidad su hijo es desobediente a tu disciplina, pero él ya decidió que va a obedecer su propia ley y no la tuya. Por eso es desobediente. ¿Se entiende? Cuando uno dice, mi hijo no me hace caso, él ya decidió, le está haciendo caso a otra ley que no es la tuya. Y ese es un cambio que hay que volver a pensar. Yo tengo que rayar la cancha, o sea, hacer el método de tal manera que alguien diga, sí, qué bueno que es vivir dentro de este método. ¿Qué hace la presencia de Dios en los corazones cuando llega a una familia? Cambia el método. Porque en vez de ser todo castigo, Dios empieza a dar método, porque pone disciplina. Entonces lo que era antes palo, plagueo, malas palabras, grito, eso, todo tratando de castigando, corregir y disciplinar, Dios borra eso del corazón y de la mente de las personas y pone método, pone disciplina. Entonces usted ve que si usted empieza a vivir dentro de esa cancha rayada muy diferente de la que tenía antes, muy específica a la que tenía antes, uno empieza a ser disciplinado. Su economía se disciplina, su carácter se disciplina, la forma en que habla se disciplina, la forma en que proyecta se disciplina, la forma en que cree de sí mismo, de los que tienen su entorno y de cómo cree en Dios, se disciplina. Y no significa que Dios le está pegando, significa que Dios le está dando un método nuevo para vivir. Por supuesto, ese método también tiene castigo si usted se sale. ¿Estamos de acuerdo? Si usted elige obedecer a otra ley que la ley de Dios, esa desobediencia tiene un castigo, lamentablemente. Hay una forma que no se puede escapar. La ley de las consecuencias, la ley de causa y efecto, es una de las leyes a las que estamos atados también en lo espiritual. Entonces, si usted quiere vivir una vida disciplinada, deje que Dios le haga el método de nuevo. Borre lo anterior. Deje que Dios desde su corazón, desde el trono de su corazón, vuelva a poner el método. Deje que Dios vea que no solamente con castigo cómo se va a disciplinar. Métase en la disciplina de Dios. Hay un pasaje en el libro de Hebreos que dice, es cierto que la disciplina al principio no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué significa? Que ese método del Señor, que esa disciplina del Señor trae paz, trae integridad, trae bendición. ¿Qué es lo que queremos para su vida? ¿Usted está viviendo en la parte del castigo nada más? ¿Usted se cree que con castigo a su esposa, a su familia, a sus hijos, a usted mismo va a poder disciplinar su vida? Ya le digo que está equivocado. Deje que Dios organice su vida, deje que Dios raye la cancha, deje que Dios ponga su método, el método del reino de Dios en su vida y sin ninguna duda usted va a vivir disciplinado, va a vivir en bendición y si no se sale, no hay castigo. Mi nombre es Héctor Carlos Díaz, esto se llama Contacto, una manera de acercarse. Gracias por estar ahí. Lo espero la próxima con otro tema tan importante como este. Muchas gracias.